los Reyes Magos. Y cuentan que eran tres, que fueron tres, al punto de que la mamá del emperador Constantino compró las reliquias, los restos de esos tres Reyes Magos y mandó construir una basílica. La literatura, y en particular una novela muy bella de Michel Tournier, va a hablar de un cuarto rey mago, es decir, de un personaje que llegó tarde, ya cuando habían crucificado al Señor, y porque ese rey era muy glotón y llega en medio de mazapanes, y eso me hace pensar, por supuesto, en los panetones navideños, etcétera, etcétera, pero yo les dejo a ustedes que lean El Cuarto Rey Mago o que busquen bien abajo en mi canal, y seguro hice una videocolumna hace un año sobre El Cuarto Rey Mago. ¿Qué son los Reyes Magos? ¿Qué significan hoy, en el siglo XXI, en enero del 2025? Bueno, pues los Reyes Magos serían el emblema del cosmopolitanismo, de la condición cosmopolita. Cuando hablo de cosmopolitanismo o de ser cosmopolita, no hablo de un cosmopolitanismo ingenuo. No, soy absolutamente consciente de que vivo en un mundo globalizado, en un mundo neoliberal, por supuesto, que entre otras cosas se incubó por allá en los años comienzos de los 70s. Ahí nacieron dos cosas. Nació Silicon Valley, Internet, el mundo digital, el ciberespacio, finales de los 60s, principios de los 70s, y nació el mundo neoliberal. Pero obviamente podemos hablar por los textos de que el neoliberalismo viene desde el siglo XIX, pero ¿qué es lo particular del neoliberalismo y de este mundo digital que empieza a incubarse con grandes experimentos de defensa nacional, con grandes proyectos de universidades públicas y privadas en Palo Alto, California, con empresas de capital a riesgo, y qué es lo que hace que nazca Silicon Valley? Y es que nos saca de la noción de Estado-nación. El mundo se globaliza. No solamente hay un proceso de mundialización de la cultura, sino de globalización de la economía. Y surgen un montón de reglas de juego para los estados-nación y para los países que ya no son tan independientes ni tan soberanos. Porque quien venga a gobernar un estado-nación, cuando se sienta en el equivalente al solio de Bolívar, se da cuenta de que hay un montón de reglas que le van a pesar encima, como el peso de Pedro Abelardo cuando se me monta en los hombros, y que no puedo hacer otra cosa que tener eso en cuenta, porque pesa. Y esas reglas de juego son la Organización Mundial Global del Comercio, los tratados internacionales comerciales, etcétera, 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 que hacen que, por más de que yo tenga una cierta voluntad de administrar mi terruño, mi nación, mi patria, mi país, tengo que tener en cuenta eso, porque resulta que ahora los estados-nación compiten entre ellos, resulta que ahora hay como esas pistas aéreas que un piloto perfectamente identifica. Eso es el mundo global. Y una paradoja, obviamente, probablemente es el último gran desarrollo del capitalismo, brutal sin duda alguna, que es una paradoja para el mismo marxismo, el neoliberalismo. Pero hay algo que es una paradoja aún más aterradora, y es que el neoliberalismo, que nos comprende, es decir, que nos troquela, en el que estamos metidos para lo mejor y para lo peor, eso es muy importante, ese mundo hace que el capital circule libremente como se le dé la gana. Y no tiene corazón, no tiene sentimientos, no ofrece utopías, no ofrece futuro, no tiene estados de alma. Pero a las personas sí se les restringe circular. Esa es la gran paradoja atroz, injusta, incluso criminal del neoliberalismo. Criminal porque cohíbe a las personas circular, pero no a los capitales. Si los capitales circulan, bendito sea, pero las personas, ojo. Entonces ahí nos enfrentamos a algo que
Estoy hablando de los Reyes Magos y fíjense que salté al cosmopolitanismo porque si habría que ponerle un segundo apellido a los Reyes Magos, les pondría el apellido de Reyes Magos Cosmopolitas. El primer gran envión de cosmopolitanismo es que llegan desde los rincones más apartados de la tierra al pesebre de Belén unos Reyes Magos que traen oro, incienso y mirra, y las abuelas nos contaban que con esos regalos eso les alcanzó a San José la Virgen y el Niño Dios hasta para montar su taller de carpintería y vivir muchos años. Bueno, pues evidentemente esas historias de las abuelas sí que son bellas, y claro, en el mundo neoliberal sí que las restringirían o ni las contarían o simplemente provocan risa porque, repito, ya no circulan personas sino capitales y hay una restricción fundamental de la condición de migrante, de los inmigrantes, de las personas que se mueven y que felizmente han nutrido la filosofía, la ciencia, la política, han obligado en el sentido de impulsado a las sociedades a cambiar, a transformarse, a adaptarse. ¿Qué tal que no hubiese migraciones? ¿Qué tal que no hubiese circulación de personas? Y por supuesto hay que abogar por esas mezclas, por esa circulación de seres humanos, obviamente en las mejores condiciones para aprender unos de otros, no como circulan los inmigrantes, que por supuesto son bajo condiciones infrahumanas, que se mueven, que circulan, que naufragan, que son tratados. Entonces aquí estamos ante una enorme paradoja, porque para mí los Reyes Magos nos invitan a algo fundamental, y es probablemente a la mayor y mejor expresión de la libertad que un ser humano puede tener: asumir su condición de ciudadano del mundo. Cuando hablo de la ciudadanía mundial, me estoy refiriendo a algo que es fundamental. Obviamente reconocernos como pertenecientes a un país, a una región, a una localidad, pero que esa pertenencia ya no es suficiente, ya no basta, por la sencilla razón que desde hace 50 años nos enteramos de que hay otros países, otras naciones, otros continentes, otras áreas culturales, otros modos de sentir, pensar y actuar muy diversos, incluso contradictorios con respecto a los nuestros. La pregunta es: el ejercicio del ser ciudadano del mundo, el ser cosmopolita, es que yo no puedo ser indiferente ante eso otro que está ante mis ojos, ante eso otro de lo que mal que bien me entero. Y no le puedo delegar a las burbujas digitales, a las redes sociales, a las ideologías partidistas, activistas o militantistas que decidan por mí, que me digan quién es el bueno y quién es el malo, quién es el blanco y quién es el negro, quién es el rico y quién es el pobre, quién es el victimario y quién es la víctima, quién es el activo y quién es el pasivo. No, yo debo pronunciarme. Y no puedo ser indiferente ni ante lo que ocurre en el conflicto, que es una guerra en Rusia o en Oriente Medio. No me puedo ser indiferente, no me puede ser indiferente Nicaragua ni Venezuela. Y yo no puedo ser indiferente ante un ampón que se robó las elecciones y que algunos pretenden posesionarlo y avalarlo que porque es nuestro dictador o porque es de izquierda. Si esa es la izquierda, apague y vámonos. Si ese es el progresismo, maldito sea. No, yo no puedo ser indiferente ante eso, como tampoco puedo ser indiferente ante los otros que lo quieren tumbar y que ojalá lo tumben. Oiga bien, ahí tomé una posición y es una línea roja clarísima que no voy a cruzar. Como tampoco puedo ser indiferente ante el genocidio en Gaza. Ya es más que venganza. Se ve que es genocidio, se constata y no puedo ser indiferente ante eso. Como los Reyes Magos en su tiempo no podían ser indiferentes ante una estrella que los llamaba. Es hermosa la metáfora, el mito, la historia de los Reyes Magos.
Puede ser de los tres, de Melchor, Gaspar y Baltasar, como también del cuarto rey mago que recrea de una manera maravillosa Michel Tournier en una novela que así se llama, y seguro ustedes la pueden leer o busquen aquí abajo en este mismo videocanal y encontrar una columna sobre el cuarto rey mago. Pero la idea de los reyes magos, es decir, de unos personajes que vienen desde muy lejos, que se mueven, es la idea del ser inmigrante, del moverse, del mezclarse, del tratar de aproximarse viajando en el espacio y en el tiempo y saber que lo que usted cree que es bueno, bello, justo y recto se relativiza con respecto a lo bueno, bello, recto y justo de los otros que piensan, sienten y actúan distinto. Y entonces uno no le puede delegar, repito, a la ideología, ni a las burbujas digitales, ni a las bodegas, ni a los partidos, ni a los mesías políticos que decidan por usted. No, usted tiene que tomar partido, usted tiene que pronunciarse ante lo que ve, ante lo que llega, ante lo que siente, ante lo que escucha, ante todo preguntándose quién dice qué y desde dónde, para no retrinar, para no replicar ciega, sorda y a veces de manera muda lo que otros piensan, sienten y actúan por usted. Esa es la condición cosmopolita y evidentemente es una ciudadanía del mundo en conflicto, en incertidumbre, en inseguridad permanente, porque nadie nos da certezas y porque de lo poco o mucho que nos podemos agarrar, de lo poco o mucho que nos podemos aferrar, se nos escapa, es relativo, pero hay cosas que quedan: los libros, la música, la belleza, lo cotidiano. Es decir, deberíamos tratar de ligar lo más concreto, lo más habitual, lo más sensorial con lo más político, con lo más, sí, ideológico inclusive. Si no, la ideología no tiene ningún sentido. Si no me alimenta como la pimienta o la mostaza que sirve de aderezo, o como ese vinagre de sidra de manzana que sirve de aderezo para las ensaladas, para los alimentos. Sí que son importantes las especias, sí que es importante que le pongamos pimienta, comino, sal, azúcar, picante, a eso que nos llega tan abstracto que muchos otros deciden en una nebulosa que no sabemos ni siquiera aprehender. La condición cosmopolita es ser ciudadano del mundo, es ser rey mago. Esa es la invitación. ¿Qué es lo mejor de sus modos de sentir, pensar y actuar para que usted le comparta a un otro que está muy lejos? ¿Y qué es eso de ese otro que está muy lejos, muy cerca, que me comparte a mí? Y el desafío para este 2025 es tratar de vislumbrar, de recrear escenarios donde nosotros salgamos de nuestras burbujas, de nuestra comodidad ideológica de pensamientos, de sentimientos, de afectos y veamos otras posibilidades. Escuchemos a los que sienten, piensan y actúan distinto y sobre todo no retrinemos más discursos de odio, de venganza, de desidia, de envidia, que simplemente a lo que conducen es a lo peor de la humanidad. Mostrar, proyectar lo mejor de la humanidad, y aquí hay dos ejemplos fundamentales, pero quiero basarme en uno. El ejemplo aristotélico general es la vida buena, pero yo creo en la vida bella, en la belleza, que la belleza que exalta y no la belleza que humilla, que la belleza que comparte, que la belleza que se entrega, que la belleza que deslumbra, que la belleza que interpela, que la belleza que nos sacude, sea quizá ese horizonte que niegan obviamente las ideologías y los activismos y los partidismos, porque son feos, son feas, que esa belleza nos permita un aleteo sereno para viajar por el mundo, para sentirnos parte de este globo, de esta tierra, y sobre todo para reconocer que allá afuera, en algún lugar, hay un otro que nos mira, que nos escucha, que nos abraza y que por supuesto con él podemos interactuar
con Él podemos recrear el mundo.